lo que sería el método, ¿no? El método. Rápidamente voy a pasar a presentar. Ahora muchos no están entrando, parece, ¿no? Seguramente con las grabaciones se nivelará. ¿Logran ver la presentación? ¿Me confirman? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, se ve, profe. Bien, el método. ¿Qué es el método? Así, una definición así fácil es el camino que se sigue para alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces, eso también ya les había indicado en la primera clase, ¿no? El método. Nosotros, cuando hacemos una investigación, es importante enmarcarnos, ¿no? En algún método, ¿sí? Es decir, al momento de hacer la investigación, seguimos un método, ¿no? Entonces, aquí en este apartado, específicamente es explicar cómo se ha desarrollado el trabajo, ¿ya? Para eso, no es como una tesis, ¿no? Totalmente desarrollado cada uno de ellos, sino solamente tomamos en cuenta algunos elementos que realmente van a ser importantes mencionar en el trabajo. Para eso, vamos a tener los siguientes, ¿ya? Esta definición ya lo tienen, me voy a ir directamente a las partes de lo que es el método, ¿ya? Entonces, ¿qué partes tiene el método? ¿No? Este apartado del método como tal. En algunos casos va a estar con otra denominación, se conoce como materiales y métodos, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo el mismo, no cambia en absoluto, ¿ya? Primer elemento es el diseño de la investigación. Segundo, la población y muestra. Tercero, el entorno en el cual se ha desarrollado la investigación. Cuarto, las intervenciones. ¿Qué intervenciones se han realizado, ¿no? En el trabajo? Finalmente, el análisis estadístico, ¿ya? O el análisis simplemente, ¿no? ¿Qué técnicas, qué instrumentos se han utilizado para el análisis de los resultados? Esos son los 5 elementos que se debe tomar en cuenta en lo que es el método. Vamos a empezar por lo que es el diseño de la investigación. Cuando hablamos del diseño, nosotros en este apartado debemos detallar, ¿sí? Debemos detallar de forma muy clara, ¿no? De cómo se ha desarrollado esta investigación. Por ejemplo, puede ser un ensayo clínico o un ensayo clínico aleatorio, un estudio de caso, controles, o sea, puede haber diferentes formas de hacer una investigación. Entonces, simplemente aquí mencionamos cómo se ha desarrollado la investigación, ¿ya? No sé si aquí tengo ejemplo. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del diseño, generalmente se inicia por el enfoque de la investigación, ¿no? Entonces decimos, ¿la investigación es cuantitativa o es cualitativa? En este caso, en Cosmovisión, el enfoque que se utiliza por lo general es cualitativo, ¿ya? Ya hemos hecho esa diferencia en la primera clase, no sé si recuerdan, ¿no? Hemos empezado de los paradigmas, ¿no? El positivista, interpretativo, el sociocrítico, ¿no? El positivista es el enfoque cuantitativo y el interpretativo el enfoque cualitativo. El cualitativo tiene que ver con investigaciones en profundidad. Aquí no nos interesa datos numéricos, aquí nos interesa recolectar datos exquisitos, profundos del objeto estudiado, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Aquí por ejemplo, no sé, voy a hablar de festividad de Carnaval de Oruro, ¿ya? Patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces aquí no voy a decir, ¿cuánto has gastado para bailar en este carnaval? Digamos, no me interesa, ¿no? ¿Por qué bailas? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿Desde cuándo bailas? No sé, preguntas que me permitan recoger datos profundos, datos amplios. A partir de esos datos,
yo voy a interpretar, dar el significado, ¿no? En lo que serían los resultados. Eso es el enfoque. Entonces, por lo general, vamos a utilizar el cualitativo y tengo que aquí un poco explicar por qué cualitativo, ¿ya? Tipo de investigación, cuando es cualitativo, se trata de teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, ¿no? Investigación-acción. Cuando es cuantitativo, es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Pero no puedo mezclar, ¿no ven? Entonces, si yo digo que mi investigación es cualitativo, mi tipo de investigación también es cualitativo, por lo tanto, va a ser uno de ellos, ¿ya? Pues yo no puedo mezclar, ¿no? Mi investigación es cualitativo y es de tipo exploratorio, o sea, no podría, ¿no? A no ser que sea una investigación mixta, ¿ya? Entonces, puedo combinar. A eso se llama enfoque mixto. Entonces, ahí sí puedo combinar, ¿ya? Entonces, eso van a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, si estoy diciendo, por lo general, en una investigación social, se utiliza el enfoque cualitativo. Por tanto, también voy a utilizar el tipo cualitativo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre, no sé, pues sobre festividades, sobre gastronomía, no sé, entonces por lo general va a ser etnográfico. Si yo hago una investigación sobre conocimientos ancestrales, no sé, por ejemplo, sobre lo que me gusta a mí son, por ejemplo, las creencias, ¿no? O los bioindicadores, ¿no? Que señalan, digamos, las estaciones y todo eso. Entonces, eso es teoría fundamentada, ¿no? O quiero referirme a algunas prácticas humanas o, digamos, historias de vida, ¿no? Eso es narrativo, ¿ya? Por ejemplo, Vilma creo que quería hacer sobre lo que son el significado de las placentas en mujeres aymaras de Parinacota, ¿no ve? Entonces, eso, por ejemplo, es narrativo. Va a narrar, cada participante de investigación va a narrar cuál es el significado que se le da a la placenta, ¿no? Desde su cosmovisión. Entonces, eso sería, por ejemplo, un enfoque, o si en este caso un enfoque o de tipo de investigación narrativo, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿Sí? ¿No? De hecho, esta parte hemos abordado en la primera parte, la primera clase. ¿Sí? Hemos analizado esta parte, tal vez de forma muy general. ¿Se está entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Está bien, profesor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es el diseño, puede ser experimental, puede ser no experimental. Ahora, cuando es cualitativo, por lo general es no experimental, ¿ya? Experimental es cuando nosotros manipulamos las variables de forma intencional, ¿no ve? Pero aquí nosotros no manipulamos, por ejemplo, un etnográfico narrativo, solamente describimos, analizamos esos datos que hemos recogido en el trabajo de campo. Por lo tanto, es no experimental, ¿ya? Incluso en una investigación cualitativa no se menciona esto, por ende se sobreentiende de que nuestra investigación es no experimental, ¿ya? Entonces, pero si es cuantitativo, ahí sí tengo que aclarar, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el método, ¿no? El método, este es el método teórico, conocido también como método nada más, hace referencia a la revisión bibliográfica. Es decir, nosotros para poder sustentar, recuerdan, les decía, ¿no ve? Tienen que buscar información para poder sustentar su trabajo, su investigación, ¿no ve? Entonces, digamos que yo he encontrado este libro, otro libro, ¿no ve? ¿Cómo lo he tratado? ¿Cómo lo he manejado? Entonces, tal vez he hecho alguna ficha bibliográfica, en base a eso lo he hecho, ¿no? Por lo general, tiene que ver con análisis y síntesis, ¿no? Entonces, primero leo, analizo, en base a eso hago mi síntesis que incluyo en mi trabajo, ¿sí? Puede ser deductivo, inductivo, hay varias formas, ¿ya? Pues por lo general es el análisis, síntesis en un trabajo, ya sea cuantitativo o cualitativo, desde el punto de vista del método teórico. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro?
¿no? Ya. Como tip, por lo general, en este apartado de lo que es materiales y métodos o el método como tal, se responde dos preguntas, ¿ya? Es el qué y el por qué. Estas son las dos preguntas que debo responder. ¿Qué? Se refiere, por ejemplo, no sé, diseño. ¿Qué diseño estoy utilizando? Entonces yo diré, para esta investigación se ha utilizado el diseño no experimental. Luego tengo que decir, ¿por qué? ¿No? Entonces ahí tengo que justificar por qué he utilizado el no experimental y por qué no experimental, ¿no ve? Entonces simplemente son la respuesta a estas dos preguntas. Puede ser el primero el por qué, luego qué, digamos. O sea, el orden de los factores no altera el resultado, se dice, ¿no? Entonces puede ser de esa forma, ¿ya? Van a responder estas dos preguntas en todo el apartado de lo que es el método. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Hola, hola, ¿me escuchan? Listen, Sí. esa Adelante. pregunta va para cada punto, enfoque, para enfoque, tipo de investigación, diseño y método. Sí, para todo. Para todo. Para todo este apartado incluso, ¿ya? En un momento vamos a ver por qué la población, por qué la muestra, ¿no? ¿Qué, cuál es la muestra, ¿no? Para todo este apartado de lo que es el método, estas dos preguntas, ¿ya? Ahora, repito, por ejemplo, en una investigación cualitativa, por ejemplo, el tema del diseño, lo puedo obviar, ¿sí? Todo esto, no, lo obvio. Solamente tomo en cuenta estos cuatro elementos, o en este caso estos tres. Enfoque, tipo y método. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces pasamos al siguiente. Voy a dejar ahí las dos preguntas. En cuanto a lo que es experimental, simplemente como conocimiento, ustedes aquí no van a aplicar, porque nuestra temática tiene que ver con lo que es el cualitativo y no el cuantitativo. Y según los temas que han elegido la anterior clase, ninguno era cuantitativo. En algún caso es necesario hacer alguna investigación cuantitativa, entonces para que tengan claro cómo se hace, ¿no? Entonces, específicamente en cuanto a lo que es el diseño. Si yo digo experimental, tengo que definir, hay tres formas de hacer una investigación experimental. Si yo digo no experimental, también debo definir, hay dos formas de hacer una investigación no experimental. Entonces, veamos eso, ¿cómo? Cuando es experimental puede ser pre-experimento, cuasi experimento y lo que es experimento puro. ¿Cuándo es pre-experimento? Cuando el investigador manipula, pero en un grado mínimo, las variables de investigación. ¿Cuándo es cuasi experimental? Cuando los grupos que se comparan, el investigador no manipula nada, pero hace una comparación, una experimentación. Por lo tanto, en una investigación experimental, al menos debe haber dos grupos, ¿ya? Al menos dos grupos, ¿no? Sino, ¿cómo voy a comparar? ¿Cómo voy a hacer el experimento? ¿No ve? Entonces, el cuasi es grupo intacto, pero en este caso son dos. Voy a comparar. Imaginemos que estoy haciendo un curso con ustedes de forma virtual y con otro grupo de forma presencial. El mismo contenido en el mismo horario, si quieren, ¿sí? Pero algún grupo va a aprender mejor, ¿no ve? Entonces, yo quiero, por ejemplo, comparar qué grupo ha aprendido mejor o ha asimilado más el contenido, ¿no ve? Entonces, ahí voy a tener bien claro, ¿no? Lo que sería... o en todo caso, yo no he manipulado, se ha dado la situación, pero es experimental porque estoy al final comparando, ¿no ve? Eso es el cuasi experimento. El experimento puro es manipulado de forma intencional por el investigador. El investigador manipula, ya de forma intencional. Entonces, si va a manipular el investigador, por lo tanto, no puede manipular en cualquier momento, en cualquier horario, no sé cuántas veces él desee. Todas las manipulaciones tienen que tener control y validez.
¿Ya? Entonces, está muy bien registrada cada cuánto tiene que hacer las intervenciones, ¿no? O sea, las manipulaciones a las variables. Ahora, si va a ser si va a manipular y está registrando, además tiene que medir cuál ha sido el impacto de esa manipulación. ¿Ya? Pues imaginemos dos sembradíos, dos muestras de sembradío. A uno les riego todos los días, ¿no? En un horario. Al otro les riego una vez a la semana. Entonces ahí voy a registrar, ¿no? Tengo que medir cuál ha sido el impacto. No sé, digamos, las plantas, estoy midiendo el crecimiento. Entonces, ¿cuántos centímetros han crecido con el riego? No sé. Entonces, tengo que registrar todo, absolutamente todo tengo que medir, ¿ya? Eso es experimento. Entonces, cuando hagan un experimento en algún momento, van a especificar. No es solo decir, mi investigación es experimental. No. ¿Qué? ¿Es preexperimento, cuasi experimento o experimento puro? ¿Se entiende cuando es una investigación experimental? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Está Sí, se claro, escucha. Doris? Está claro, maestro. Profesor, Sí, en el preexperimento, eso quería que me aclare un poquito, profesor. ya. En este caso, el orden lo he hecho al revés, ¿no? Tendría que empezar por cuasi. El cuasi cuando no manipula nada el investigador. El preexperimento es cuando el investigador manipula, pero en un grado mínimo, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, el experimento puro, el investigador manipula absolutamente todo, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien, entonces ahora pasamos a lo que sería una investigación no experimental. Cuando es no experimental, se da de dos formas. Uno se llama transeccional o también se conoce como transversal y el otro es longitudinal, conocido también como evolutivo. ¿Cuál es la diferencia? En el transeccional o transversal, solamente se recolectan los datos en un solo momento, ¿ya? Entonces, imaginemos, yo quiero hacer una investigación sobre Carnaval de Oruro, el gasto económico que hacen los fraternos, ¿ya? Entonces, yo voy a recoger datos, voy a hacer una encuesta, una entrevista, no sé, digamos, en diciembre de este año, ¿ya? Entonces, voy a hacer. Entonces, en esa encuesta yo puedo incluir datos, ¿no? Y la gestión pasada o gestión 2019, ¿cuánto ha gastado? Ahora, en este gran poder o en esta festividad, ¿cuánto piensa gastar? ¿No? Entonces, no necesito hacer otra encuesta en otra oportunidad, sino basta una sola vez. Entonces, la recolección de datos se da en un solo momento. Mientras que el longitudinal o evolutivo, como su nombre indica, se hace diferentes recolecciones de datos en diferentes momentos. Básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a analizar el cambio o la evolución que se da a través del tiempo. Es como decir, por ejemplo, ¿no? A los bebés, por ejemplo, yo a mi hijita, ¿no? Pues yo le mido, ¿no? Le marco en la pared, ¿no? Entonces, digamos, 16 de noviembre, digamos, 2021, entonces mide, digamos, 1 metro, ¿no? Después de unos 5, 6 días, nuevamente lo mido, entonces ha crecido 1 centímetro, no ha crecido nada, ¿no? Lo voy marcando, ¿ven? ¿Qué estoy haciendo? Estoy recogiendo datos en diferentes momentos. ¿Para qué me sirve? Para poder analizar, ¿no? El cambio que se ha dado. Por ejemplo, hay algunas investigaciones que hacen, ¿no? Si los psicólogos, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, niños, no sé, es experimental, pero nos sirve para explicar esto, ¿no? Imaginemos dos niños, ¿no? A uno le dan celular desde los 2 años, ¿no? Al otro no le dan, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo van midiendo, van midiendo, van midiendo. Y cuando estos dos niños ya tienen 50 años, el psicólogo da el resultado, ¿no? Entonces, este niño que miraba desde los 2 años el celular tiene estos comportamientos, mientras que esto tiene estos comportamientos. Pero ¿qué ha hecho? Ha hecho un seguimiento, ¿sí?
constante hasta que tenga los 40 o 50 años. O puede ser 20, 30, estoy exagerando, ¿no? Entonces, eso es un estudio longitudinal, pero en ese caso eso es experimental, pero más o menos se da de esa forma cuando es longitudinal o evolutivo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Profesor, en el caso Sí. de nosotros sería Transacciona. transeccional o transversal, ¿cierto? Correcto, ¿sí? Ya, Repito nuevamente, cuando es cualitativo no es necesario mencionar, se sobreentiende, pero si van a mencionar, entonces tienen que decir también esto, ¿no? Entonces, en este caso sería transeccional o transversal. Entonces, ¿qué? Transeccional, transversal, perdón. ¿Por qué? Porque se ha recolectado los datos en un solo momento y el mismo refleja información pasada, actual y futura, digamos, ¿no ve? Entonces, con esa información recolectada en un solo momento, puedo reflejar información pasada, presente y futura, ¿ya? Depende cómo formule mis preguntas. ¿Alguna pregunta? Listen, eso no importa la edad. Supongamos que vamos a hacer la pregunta a un mayor de 50 años y otro a de 30, digamos. ¿Es lo mismo No. transversal? Sí, sigue siendo transversal. ¿Ya? Ya. Sigue siendo. ¿Quedó claro? ¿Diseño? ¿Sí? Ya, creo que sí. Ahí está un ejemplo. Dice, la investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, al comprender los contenidos subjetivos del fenómeno y su contexto. Se utilizó un diseño fenomenológico, pues procuró profundizar en la experiencia compartida de los turistas consumidores en torno a la pérdida de originalidad del tequila a partir de su exportación. En esta parte nos habla de lo que sería el enfoque como tal. Entonces, por cada uno van a hacer un pequeño redacción en un párrafo, ¿ya? Entonces aquí nos está diciendo que es cualitativo, ¿no? Y además nos dice que se utilizó un diseño fenomenológico, ¿sí? Luego nos dice, ¿no? Solamente nos explica del por qué, ¿ya? Y esto podían reducir incluso ustedes, o sea, decir cualitativo por esto, por aquello, listo, ¿no ve? Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, de los 4 o 3 elementos que van a tomar en cuenta, lo van a redactar de esta forma. En lo posible, van a sustentar por qué, ¿no? Con algunas fuentes. Esta forma de hacer ya saben, ¿no ve? Los he enseñado en anterior clase, casi toda la clase, ¿no ve? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Ya? Entonces van a tomar en cuenta. Pueden empezar del enfoque, siempre se empieza por enfoque, ¿no? Luego puede ser el tipo, puede ser cualquiera de estos dos. Si es cualitativo, esto pueden obviar y directamente a lo que es el método, ¿ya? Entonces siempre el por qué, o el qué, por qué, o al revés, ¿ya? Eso es en cuanto a la primera parte, lo que sería el diseño. El segundo elemento es la población y muestra, ¿ya? La población y muestra. ¿Qué es población? Imaginemos, Vilma va a hacer con mujeres que viven en la comunidad X de Parinacota, ¿ya? Entonces, en Parinacota existen, digamos, no sé, 200 mujeres, ¿ya? 200 mujeres. Todo esto es mi población. Las 200 mujeres se constituyen en mi población. Pero en una investigación cualitativa, hacer 200 entrevistas me tomaría, no sé, pues 2 a 3 años, ¿no? Analizar eso me tomaría otros años, o sea, es tremendo, ¿ya? Entonces, a partir de esta población total que tengo, se calcula lo que es la muestra. Entonces, todo esto es mi población, entonces mi muestra va a ser esto, un pequeño subgrupo representativo de toda la población.
Entonces, digamos que mi muestra en una entrevista para una investigación cualitativa, digamos, son 5 mujeres, ¿ya? Esto es mi muestra, ¿ya? Ahora, como son pocos, por ejemplo, primero les aclaro, hay, para calcular de la población la muestra, ese proceso se llama el muestreo, ¿ya? Y la forma de calcular se da de dos formas. Uno se llama probabilístico y el otro se llama no probabilístico. El probabilístico es cuando nosotros utilizamos una fórmula matemática para calcular la muestra. Y el no probabilístico es cuando nosotros determinamos la muestra de acuerdo a las características de la investigación, de acuerdo a los criterios del investigador, ¿ya? Por lo general, en una investigación cualitativa, se trabajan con pocas muestras. A esto se denomina unidades de análisis, ¿ya? Unidades de análisis, porque básicamente ya no es una muestra, ya no es una muestra, ¿ya? Entonces, uno al azar o de acuerdo a las características de la investigación determina la cantidad de lo que son las unidades de análisis. Veamos un poco más al detalle. Ya sabemos qué es población y ya sabemos lo que es muestra, ¿no? También les he dicho de que hay dos formas, ¿no? Aquí había estado, ¿no? Probabilística y no probabilística. Probabilística cuando utilizamos una fórmula matemática. No probabilística cuando nosotros determinamos la cantidad en base a criterios de la investigación y del autor. En una investigación cualitativa se utiliza esta forma, ¿ya? El probabilístico dejamos para estudios de carácter cuantitativo, ¿ya? Entonces, cuando nos interesan los datos numéricos, utilizamos el probabilístico, ¿ya? Hace un momento decía, hay 200 mujeres. Yo podría calcular fácilmente con una fórmula, sé la cantidad. Pero lo que yo voy a hacer es entrevistas. Para hacer las entrevistas, no necesito hacer entrevistas a todas las mujeres, ¿no ve? O a 50, 100 mujeres, no. Sino yo voy a determinar en función a las características de la investigación. ¿Qué significa eso? Supongamos, para poder dar, por ejemplo, el significado a la placenta, por ejemplo, yo preguntaría a las parteras primero, ¿no? A las parteras, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? Todo eso, ¿no? Y luego preguntaría a las mujeres mayores, ¿no? Mujeres mayores. Luego preguntaría a mujeres jóvenes, actuales, ¿no? Las que tienen guaguas recién, ¿no? Para ver cuál es todavía, si se utiliza o no se utiliza, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy determinando mi muestra de acuerdo al criterio de la investigación. Primero, a los que saben, que son las parteras. Segundo, a los que ya han vivido, ya son mayores. Y tercero, a las mujeres jóvenes, ¿no? Que recién están teniendo sus guaguas. ¿No ve? 3 poblaciones. Entonces, con eso, por ejemplo, yo podría triangular, ¿no? Entonces, yo podría decir, según las parteras, esto es el significado, ¿no? Anteriormente, las mujeres daban a luz de esta forma y la placenta se manejaba de esta forma. Actualmente, las mujeres ya dan a luz en los centros de salud, en los hospitales, y las placentas básicamente se quedan ahí, digamos, ¿no ve? Y por lo tanto ya no tiene ninguna importancia, relevancia la placenta para las mujeres actuales, no sé. ¿No ve? Entonces ahí estoy tomando en cuenta la muestra de forma no probabilística. Yo lo estoy determinando de acuerdo a la característica de la investigación. Por otro lado, ¿cómo determino la cantidad exacta? ¿A cuántas parteras, a cuántas mujeres mayores, a cuántas mujeres jóvenes? Depende mucho de la información que estoy recogiendo. Imaginemos, yo empiezo a preguntar a la primera partera, ¿no? Entonces ella me dice, anteriormente era así, así, me explica. Acudo a la segunda partera, ¿no? Me brinda casi la misma información, pero otra información más, ¿no? Voy donde la tercera. Me informa, me brinda, ¿no? Información, lo que me ha dicho la primera, la segunda y algunos otros elementos. Voy donde una cuarta persona, partera, y básicamente me dicen la misma información que me han brindado las 3 anteriores.
Entonces, ahí, hasta ahí es suficiente. ¿No ve? Hasta ahí es suficiente. Porque ¿para qué voy a ir a un quinto si me va a brindar la misma información? ¿No ve? Entonces, eso es una forma, una técnica de poder determinar la cantidad, ¿no? A eso se conoce así vulgarmente la bola de nieve, ¿ya? Entonces, es la bola de nieve, la famosa bola de nieve, ¿ya? Lo mismo, ¿no? A las mujeres mayores, supongo, ¿no? Entonces, pregunto a la primera, me da muy buena información. Segundo, me repite la mitad y otra mitad es nuevo. El tercero, me repite los de los dos anteriores y un poco de información en cuarto, quinto, digamos, hasta el sexto, digamos, ya, hasta ahí, ¿no ve? Entonces, aquí no se trata de cuántas personas me informan, sino qué información me brindan cada uno de ellos. Si aporta realmente a la investigación, se repite, no se repite. Pues son criterios que me permiten determinar la muestra. Ahora, otro aspecto importante es para determinar la muestra en no probabilístico, es el tema de lo que es la accesibilidad, ¿no? Eso tiene un nombre, no me acuerdo en este momento. Supongamos, en una comunidad X viven, digamos, 3 familias nada más. Yo ya les he entrevistado a las 3 familias. Ya no hay a quién más voy a entrevistar, ¿no ve? Entonces, no me acuerdo de esa técnica. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de determinar, ¿no? Lo que sería la cantidad. Otros son por racimos, ¿no? Imaginemos, yo estoy haciendo una investigación sobre una danza, ¿ya? Entonces, en una danza participan los músicos y los bailarines. Ya los he hecho la entrevista a los músicos y a los bailarines. ¿A quién más? ¿No ve? Entonces, estoy trabajando por racimos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Está claro, profesor. Muy bien. Sí, Me profesor. Bien, me preguntan si no se entiende algo, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos cómo se determina la población y la muestra. Y en el ejemplo aquí tenemos, ¿no? Vamos a simplemente explicar cuál es nuestra población y cuál es nuestra muestra. Siempre vamos a empezar por la población y lo que es la muestra, ¿ya? Simplemente vamos a describir, ¿ya? Ejemplo, el trabajo de campo se desarrolló en el año 2015 y 2018, periodo en el que por medio de una muestra teórica se estableció contacto con mujeres autodenominados Colla de edades fluctuantes entre 20 a 70 años con liderazgos formales e informales, madres de un promedio de 3 hijos, hijas y cuentan con experiencia personal o familiares en parteras Colla. Esto es de un trabajo, no me acuerdo cuál es el trabajo, ¿sí? Esto es un artículo científico que está publicado, está en Google Académico, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué hace? Incluso aquí directamente me muestra mis unidades de análisis, en el cual me dice que son mujeres de 20 a 70 años. Pero aquí todavía no me dice la cantidad. Aquí debería decir la cantidad. ¿A cuántas mujeres? Pero van a ver, el ejemplo continúa en el siguiente. Y ahí dice cuántas mujeres han participado, ¿ya? Pero aquí ustedes van a colocar, ¿ya? En la población, entonces me van a decir, el estudio se ha desarrollado en la gestión 2021 en la población tantos, ¿no? Se ha trabajado con mujeres de 20 a 50 años, principalmente con aquellas mujeres que tienen hijos y parteras que han atendido algún parto. No sé, me estoy inventando, ¿sí? De los cuales se ha trabajado con 10 mujeres a los cuales se ha aplicado lo que es la entrevista. Listo, eso es suficiente. ¿Ya? De esa forma me van a explicar cuál ha sido la población y la muestra de estudio. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Nada? Sí, profesor. Sí. No me quedó muy claro lo último que usted dijo. Justamente acá estaba sonando algo y no lo pude escuchar bien. Ah, ya, yo lo he hecho un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, este es un ejemplo que lo he extraído de un artículo científico publicado, ya indexado además, ¿ya?
pero aquí no me parece, es muy general, ustedes lo van a hacer de forma más específica. Me van a aclarar dos elementos, población y lo que es la muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decía, ¿no? El estudio se ha desarrollado en la comunidad X de Parinacota. Para el estudio se ha tomado en cuenta mujeres, ¿no? De la población X de 20 a 50 años, ¿no? Principalmente mujeres que tienen hijos y parteras que han atendido partos, ¿sí? Del total de la población o en punto seguido, digamos, ¿no? De forma específica, en este estudio se ha trabajado con 5 mujeres mayores a 40 años, 3 parteras y 3 mujeres jóvenes de 20 a 30 años, ¿no? Pues me van a especificar de esa forma. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Muchas ¿Ya? gracias. Eso es población y muestra. Ahora nos falta el entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno en el cual se ha desarrollado la investigación. ¿Ya? ¿Dónde se ha realizado la investigación? Simplemente tenemos que describir, ¿no? El estudio se ha desarrollado en la comunidad tanto si el mismo se encuentra en, ¿no ve? Describir el lugar donde se ha realizado la investigación. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el presente estudio se realizó en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, conformada por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Se trabajó específicamente como se detalló en el punto anterior, con las principales franquicias de comida rápida que operan en esta comunidad. El estudio se realizó durante los meses de diciembre de 2000. Esta parte pues, no es necesario, simplemente el entorno, ¿ya? El entorno. Simplemente me describen el lugar, ¿ya? Entonces, el estudio se ha desarrollado en la comunidad Sulcatititiri. El mismo se encuentra en el municipio de Jesús de Machaca, provincia Ingave del departamento de La Paz. El mismo se encuentra en la parte suroeste del departamento de La Paz, entre las cordilleras interandinas del altiplano paceño, a una distancia de 110 kilómetros aproximadamente, a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Listo, esa información es suficiente. Solamente me tiene que ubicar el espacio geográfico en el cual se ha desarrollado la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Está claro. Muy bien. Eso es el entorno. Las intervenciones. ¿Qué se ha hecho? ¿No? ¿Qué se ha hecho? ¿Ya? Entonces aquí vamos a explicar qué técnicas, qué instrumentos hemos utilizado para poder recopilar los datos en el trabajo de campo. ¿Ya? Tenemos que incluso, por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un estudio, digamos, no sé, experimental, cuantitativo, digamos, ¿no? Experimental con niños, ¿no? O con personas, digamos, no sé, he suministrado algún medicamento, no sé. Ahí necesito, por ejemplo, los fundamentos éticos, ¿no? Entonces debe tener permisos especiales, ¿no? De ciertas entidades, ¿no ve? Entonces aquí se especifica eso. Pero como nosotros es cualitativo, no es nada de eso, entonces no necesitamos tal vez esta parte, sino esta parte, ¿no? ¿Qué técnica se ha hecho? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué intervenciones específicas se ha hecho? Entonces yo puedo decir, ¿no? Se ha aplicado encuestas como técnica, ¿no? Se ha hecho 2 veces, no sé, 3 veces, no sé. Aquí especifico, detallo cómo se ha realizado las intervenciones. Para eso tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, respecto de las técnicas de recopilación de información, se utilizó al menos 4 en distintos momentos de la investigación. Destaca la ejecución de entrevistas en profundidad realizadas cara a cara en 1 o 2 sesiones de 90 minutos aproximadamente a 12 mujeres colla de la comunidad indígena. Si se acuerdan hace un momento de la población, este es su continuación, este ejemplo es su continuación. ¿Ya?
Entonces, aquí ustedes van a decir, no sé, se ha hecho, no sé, trabajo de campo, se ha visitado a la comunidad en 5 oportunidades. En cada visita se ha hecho 2 entrevistas, incluso se ha hecho una reunión con todas las mujeres como grupo focal, de tal forma que sepan, ¿no ve? Aquí ustedes simplemente detallan cómo, cuál ha sido la intervención en la población, en el población de estudio, ¿ya? Entonces, simplemente describen cómo lo han desarrollado, qué han aplicado, han hecho entrevista, han hecho encuesta, han hecho grupo focal, qué han aplicado aquí, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Hola, hola, ¿me escuchan? Siga Sí, nomás, profe, profe. atentamente. Muy buena su explicación, clarito como el agua. Ok, gracias, Vilma. ¿El resto también? ¿Está Sí, profe, Sí, totalmente sí, sí. concentrada. Y muy maestro, Sí, bien? profe, atentamente está claro. bien. Bien, entonces eso es intervención. Finalmente nos falta un punto del método. Eso se llama el análisis o análisis estadístico. En este caso, nosotros no vamos a manejar análisis estadístico. Esto es para cuantitativo. Entonces, simplemente ponen análisis. ¿Qué significa? ¿Cómo a partir de la información que se ha recogido en el trabajo de campo, cómo hemos procesado para presentar los resultados? Ese proceso se llama análisis. Entonces, aquí nosotros describimos cuál ha sido el procedimiento. Si fuera, por ejemplo, un análisis estadístico, yo tendría que mencionar primero desde el instrumento que he utilizado. Generalmente se utiliza el Excel, SPS, Stat, ahora el R, ¿no? Entonces, son paquetes informáticos que me permiten analizar, ¿no? Entonces, ha sido descriptivo, ha sido inferencial, ha sido, no sé, utilizado, no sé, el T de student, chi cuadrada, no sé, ¿no ve? Aquí tengo que explicar. Nosotros vamos a utilizar para poder analizar lo que es el Atlas T. ¿Ya? Atlas T es un programa que se utiliza específicamente para poder analizar información cualitativa. ¿Ya? Los voy a enseñar. Entonces, aquí diremos, ¿no? Los datos recopilados en el trabajo de campo se han analizado a través de lo que es el Atlas T en su versión 7 o en su versión 8, en su versión 9. Ahorita está en la versión 9, ¿no? ¿No? Él mismo permitió analizar las categorías del estudio, no sé. Aquí simplemente voy a explicar cómo lo he analizado. Ejemplo, la información recopilada fue transcrita e ingresada al software de datos cualitativos Atlas T versión 8, lo que permitió sintetizar y ordenar la totalidad de la información para posteriormente proceder a la comparación y codificación abierta a base de 3 categorías. Por tanto, parto, embarazo y puerperio. Esta etapa se realizó por medio del análisis de contenido. Como verán, aquí simplemente aclaro, describo cómo he manejado, cómo he tratado la información o, perdón, los datos recogidos en el trabajo de campo para posteriormente presentar como resultados. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nada? Muy bien, Profe, con ahí, eso termina. Sí, sí, ahí en el adelante. análisis hay que sustentar igual. Aquí Este, puede ser como no puede ser, ¿ya? Depende, ¿ya? Como es un párrafo, a veces, por ejemplo, cuando utilizo, digamos, categorías o cuando quiero detallar ciertos aspectos, que tengo que sustentar, pero si no, si es una descripción general, no es necesario, ¿ya? ya. Todo esto es
el apartado del método o materiales y métodos, ¿ya? Todo esto hemos visto. Entonces, es como subtítulo, ¿no ve? ¿Han visto el esqueleto, la plantilla, ¿no ve? Entonces, primero está el título, el nombre del autor, resumen, palabras clave, abstract, introducción, ¿no ve? 1, introducción. 2, método, dice, ¿no ve? En método, 1, 2, 3, 4, 5 subtítulos, ¿ya? Diseño, población, entorno, intervenciones y lo que es análisis, ¿ya? Y a partir de lo que es el método, el siguiente apartado es lo que son los resultados. Hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Nada? Ya, creo que nada. Entonces, recapitulando un poco, hasta aquí hemos terminado la primera etapa del trabajo. ¿Ya? La primera trabajo, si quieren, es el trabajo de escritorio, el trabajo de gabinete. ¿Ya? A partir de esto, en lo que serían las intervenciones, hemos hablado de lo que son las técnicas y lo que son los instrumentos. ¿Ya? Las técnicas están de acuerdo a lo que es el tipo de investigación, es decir, en cuanto al diseño, no hemos hablado, ¿no ves? Si es etnográfico, si es narrativo, si es investigación, acción, ¿no ven? Están de acuerdo. Específicamente está de acuerdo si es cuantitativo o cualitativo. Y el instrumento está de acuerdo a la técnica. Ejemplo, por lo general, voy a anotar aquí, por lo general, en una investigación cualitativa, los instrumentos que se, las técnicas que se utilizan son entrevista, entrevista, a ver un momento. Primero. Segundo, es la observación. Tercero, grupo focal. ¿Ya? Esos son los tres técnicas usuales, ¿ya? Los más usuales en una investigación cualitativa. Puede haber otros más, hay otros más de hecho, ¿ya? Pero estas son las técnicas, ¿ya? Ahora, cada uno de estos tiene su propio instrumento. Ejemplo, entrevista, ¿cuál sería su instrumento? Entonces es guía de entrevista. Estamos hablando de una hoja, ¿no ve? En el cual están los, no sé, pues la parte preliminar del instrumento y están, ¿no ve? Las preguntas básicas, ¿no ve? Entonces, guía de entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. En una observación, ¿cuál sería? Si vamos a ir a observar, no vamos a ir a entrevistar nada, sino vamos a ir a verificar, ¿no? Si realmente dicen, primero vamos a ir a observar, luego recién a entrevistar, ¿no ve? Entonces, no es cuestión de ir y listo, ¿no ve? Sino hay que registrar también. Entonces, por lo general, es una hoja de registro o algún cuaderno, alguna, ¿no ve? Entonces, hay que registrar la observación. Eso sería la entrevista. Observación. En un grupo focal, ¿qué es un grupo focal? Un grupo focal generalmente se aplica a expertos, ¿no? Entonces, digamos, parteras, son 3 parteras, entonces a las 3 los reunimos, ¿no? Y les preguntamos. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hago una entrevista de forma individual, entonces me puede decir ciertas cosas y tal vez se olvida, ¿no ve? Pero cuando son entre 3 o cuando son entre 5, 7, números impares, ¿ya? Entonces, uno dice y el otro dice, no, además hay que hacer esto, ¿no? Entonces, se argumentan, se complementan. Al final tienen información en detalle, en profundidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué instrumento podría utilizar? Yo podría utilizar igual guía de entrevistas, o sea, guía de preguntas, ¿no ve? Podría utilizar, no sé, grabadora. Podría utilizar, no sé, filmadora, ¿no ve? Tengo ya más instrumentos. Aquí también una entrevista, por ejemplo, aparte de la guía de entrevista, podría grabar, ¿no ve? Podría filmar, ¿no ve? Entonces, todo eso se constituye en instrumento.
Entonces, cuando hablamos de intervenciones, cuando estemos redactando esta parte de las intervenciones, vamos a mencionar, ¿no ve? ¿Qué técnica vamos a utilizar y qué instrumento? Por lo tanto, la segunda fase es la elaboración del instrumento, ¿ya? Pues aquí nosotros, si vamos a decir que vamos a utilizar la entrevista, debemos elaborar la entrevista. Y la entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. ¿Qué significa eso? Cuando es estructurada, entonces tengo 10 preguntas. No puedo preguntar ninguna otra pregunta más, solamente las 10 preguntas y listo. La semiestructurada es cuando solamente tengo algunas preguntas guía. Digamos, tengo 3 preguntas guía. Entonces yo pregunto la primera pregunta y me responde. A medida que me va respondiendo, ¿no? Yo voy preguntando, ¿y qué más? ¿Por qué? ¿No ve cómo? ¿No ve? Yo, a medida que me va respondiendo, yo voy formulando preguntas y le voy preguntando de tal forma que se explaye, o sea, me informe todo lo que me tenía que decir, ¿no? Ah, y la segunda pregunta es esto, ¿no? De la misma forma. El tercero es, y tengo muchas preguntas ya formuladas y también muy buena información. Esa es la semiestructurada. Entonces, la entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. La observación, hemos dicho, es anotar, es registrar, ¿no? Entonces, ¿qué fecha es? ¿Qué hora es? ¿En qué lugar es? ¿Qué estoy observando? Eso tengo que registrar. Entonces, específicamente en qué estoy observando, ahí tengo que registrar todo, ¿ya? Y el grupo focal tiene, más o menos, tiene las características de la entrevista. La diferencia es que lo hago en grupo, ¿ya? Hay un moderador, ¿ya? Y el moderador no debe sesgar en ningún momento las preguntas. Imagínense, aquí en La Paz, los que no son La Paz, hay 2 equipos, ¿no? Hay Bolívar y Strong. Yo soy bolivarista, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre el deporte, ¿no? Entonces, digamos, tengo, no sé, hinchas de Bolívar, de Stronger, ¿no? Los hinchas número 1, digamos, ¿no? Y como yo soy bolivarista, pues tal vez voy a hacer algunas preguntas para hacer quedar mal, digamos, al club de Strong. No puede haber ese tipo de sesgos, ¿ya? Entonces, tiene que ser neutral el moderador, ¿ya? Y además, el moderador tiene que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, tiene que ser uno que haga hablar al resto, ¿ya? Entonces no puede ser uno serio, sino, no sé, muy serio, no sé. Entonces los demás se van a asustar y la información que recopile va a ser muy poca, o sea, no va a ser nada profunda, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, maestro. Muy bien, entonces esta parte los dejo a ustedes, ¿ya? Esta parte, hasta aquí ya sabemos, esta es la primera parte. Ahora, esta parte de lo que acabo de explicar, esta partecita, esa es la segunda parte, ¿ya? Y eso es igual trabajo de escritorio, pero ya es para poder aplicar, para poder entrar en el trabajo de campo. Entonces, esto sería todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el título hasta lo que es el método, es el parte 1 del trabajo. La parte 2 es el desarrollo del instrumento. Y la parte 3 es la aplicación, es el trabajo de campo, ¿ya? Y una vez realizado el trabajo de campo, viene el análisis, todo eso, viene, ¿no? La otra parte que serían los resultados. Ahí vamos a presentar los resultados que hemos obtenido a partir de lo que es el trabajo de campo. Finalmente, la discusión y las conclusiones. Con eso termina el trabajo. Pero no podemos avanzar si no tenemos esto, ¿sí? Ahora bien, todos en su general, en su mayoría, van a aplicar estos dos, ¿no? Entrevista y observación. Ahora, la entrevista, en cuanto a la entrevista, en algunos casos es necesario validar el instrumento, ¿ya? ¿Qué significa validar? Validar es considerar de que el instrumento esté formulado de forma correcta. La información que se recopile con el instrumento realmente aporten a la investigación. Eso es validar el instrumento, ¿ya?
¿Cómo se valida? Por lo general se manejan dos técnicas. El primero es el tema de expertos, ¿ya? Entonces yo hago digamos, es una entrevista semiestructurada, digamos, formulo 5 preguntas, ¿no? Y voy donde el que siempre hace investigación, ¿no? Entonces digo, por favor, si me puedes revisar si está bien estas 3 preguntas, quiero investigar esto, ¿no? Entonces se lo revisa, puedes mejorar esto, no se entiende, ¿no? Entonces te lo revisa. Pero uno que ya ha hecho investigación, es experto en el tema, ¿ya? Entonces eso es, primera técnica. Segundo, se llama prueba piloto. ¿Qué hago? Entonces, mi muestra, digamos, son mujeres de 20 a 40, digamos, ¿no? Entonces, yo me acerco a una mujer y le aplico el instrumento. Yo le digo, ¿no? Hago las 5 preguntas, ¿sí? Luego analizo si realmente las preguntas, o primero, si las preguntas han entendido, ¿sí? Y si la información que me han brindado a partir de la pregunta es lo que yo estoy buscando para poder desarrollar el trabajo. Entonces, si no es así, entonces tengo que mejorar la redacción de las preguntas. Entonces, esas dos formas de validar existen en cuanto al instrumento. No es que hay otros, pero esos son los dos usuales, los más usuales y los más prácticos para poder validar el instrumento. Una vez validado, recién entro con el trabajo de campo, es decir, una vez de que tenga el visto bueno de los expertos o una vez ya haya aplicado la prueba piloto y que todo esté bien corregido, todo, recién ingreso al trabajo de campo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Nada, no hay nada. ¿Preguntas? ¿Se han dormido? Todo está claro, maestro. Muy bien. Entonces, hasta aquí el día de hoy, ¿ya? Vamos a programar una quinta clase. Ahora para eso nos vamos a dar tiempos, ¿ya? Para esa quinta clase, ustedes ya tendrían que haber realizado el trabajo de campo, ¿ya? Entonces, por eso le estoy dejando a ustedes. Ahora, lo único que tienen que hacer ahora es desarrollar el instrumento, hacer o validar el instrumento y recoger los datos en el trabajo de campo, ya sea entrevista, observación, grupo focal, el que ustedes decidan, o otro, ¿ya? Ya tienen que tener para la siguiente clase lo que sería los datos del trabajo de campo. En la siguiente clase lo que vamos a aprender es analizar. ¿Cómo vamos a analizar? Vamos a utilizar el Atlas T. A partir de eso, ¿cómo vamos a presentar los resultados? ¿Cómo vamos a hacer luego la discusión? Y con eso se termina la investigación. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profesor, Sí, escucho. los Adelante. datos del trabajo de campo, ¿lo tenemos que traer un poquito ya elaborado para la próxima clase? Sí, en todo caso no va a ser el miércoles, o perdón, el martes van a empezar otro módulo, no va a ser para el día martes. Para eso necesitan por lo menos unos 2, 3 semanas, ¿ya? ¿Les parece si programamos para la segunda semana de diciembre? ¿Será que ya lo tienen hasta esa fecha? Sí, eso justo, profesor, porque es fin de año, ¿no? Y es un poco difícil, la verdad, tener el tiempo para hacer bien este trabajo. Yo esperaría si se podría retrasar incluso hasta enero, porque, no sé, pues fin de año para mí es complicado, pienso para todos. Pero bueno, si no se puede, no importa, pero propongo, ¿no? Si es que se podría
un poco más, que nos den un poco más de tiempo. Ya, hoy día estamos en 18, ¿no? Entonces, el módulo 5 lo van a desarrollar el 23, el 25, el 30 y el 2 de diciembre. El módulo 6, el último, lo van a desarrollar el 7, el 9, el 14 y el 16 de enero diciembre van a terminar. Ahora, hasta ahí son básicamente como 4 semanas, un mes, ¿no? Un mes. Lo ideal sería cerrar el diplomado antes del 24, ¿no? Ahora, lo que sí podríamos hacer es que, por ejemplo, podríamos programar, no sé, para el 21 de diciembre, la clase, ¿sí? Que nos faltaría sobre lo que son los resultados. Ahí enseñaríamos todo, cómo van a ser, pero eso sí podríamos programar, digamos, la entrega del trabajo, no sé, para primera o segunda semana de enero, ¿no? Entonces ahí estaremos cerrando totalmente lo que sería el diplomado. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, sí, justamente concuerdo con lo que decía la compañera. En realidad que este tiempo nos exigen demasiado y lamentablemente queremos completar este diplomado de buena forma, dado de que ha sido muy satisfactorio, muy provechoso todos los profesores, los conocimientos que nos están entregando. Entonces, y además de nosotros, no sé, quizás me hago voz de todos los compañeros acá en la sala de clases, de que este trabajo nosotros lo tenemos que de partida investigar dentro de nuestro entorno y poder hacer también un aporte entre todos nosotros y basándose lo que es de nuestros saberes ancestrales, como tomando en pie eso. Entonces sería lo ideal que, como decía la compañera, ya para enero enfocarnos allá tranquilamente, ya podernos juntar y no hacerlo a todo a lo rápido y a lo apuradito, con tal de que quizás no sea tan bueno el trabajo en la cual que nosotros queremos entregar. Ok, me parece bien entonces. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. De cualquier forma, si tuvieran alguna pregunta, algo, tienen el grupo de WhatsApp, escriben o me escriben al privado o voy a dejar un chat para la plataforma también del módulo, entonces acceden y ahí dejan sus preguntas. ¿Listo? Muy bien, entonces no ha terminado el módulo, en todo caso el módulo termina el último día en el cual ustedes entregan su trabajo, ¿ya? Y va a ser la segunda semana de enero, ¿ya? Entonces, en la clase que tengamos, vamos a definir la fecha también. ¿Listo? Muy bien, un placer. El día martes inician con el Feliciano, no me acuerdo su apellido, es un hermano ecuatoriano. Entonces, con él van a iniciar el módulo. Finalmente van a hacer con Atahualpa Oviedo el último módulo sobre cosmovisión también, ¿ya? Muy bien, un placer. Estamos en contacto. Cualquier cosa, me escriben. ¿Listo? Buenas noches a todos. Maestro. Profesor, Por todo su conocimiento. Buenas Sin noches. campo también. Vale, que Buenas noches, profe.